Muy bien, amigos, volvemos al aire. Estamos en este bloque acompañado por Silvia Ficoseco, vocal de la Cámara de Expendedores de Combustible. Silvia, gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Es importante dar a conocer lo que está pasando. Bueno, lo que está pasando, yo de alguna manera recién encuadré algo de este aspecto, digamos. Jujuy tiene su particularidad y el país, me parece que son situaciones distintas hoy, ¿no es cierto? Así es. El problema focalizado principalmente está en el gasoil, ¿no es cierto? Sí, nosotros los límites, los cupos, los sobreprecios, sobre todo están en el gasoil. Correcto. ¿Es el gasoil de menor precio o lo están viviendo con todos? Con todos, con los dos gasoil. Empezó con el menor precio y se va al de arriba y nomás porque la gente carga el que viene. Así es, así es. Correcto. Hoy hay faltante, hoy están con cupos ustedes. Sí, sí. YPF implementó a partir de este mes un cupo del 50%. O sea que nos van a entregar el 50% por las estaciones de servicio de YPF, le van a entregar el 50% del combustible. De lo que recibían el mes pasado. No el año pasado. No, con lo que recibieron el mes pasado. Y en el caso del resto de las petroleras, algunas también pusieron cupos un poco más largos que el de YPF, que es el 50%, respetando cupos del mes pasado, y otras pusieron sobreprecios muy importantes. O sea, vos te pasás de un cupo y el precio del combustible sube un 25%. Así que la verdad que empezamos a transitar una problemática muy compleja con el gasoil. ¿Y ustedes cómo lo llevan a la gente? Digamos, hoy están poniendo limitaciones, o sea, yo voy a cargar gasoil, ¿me vendés 20 litros? ¿Cómo hacemos? Eso es política de cada una de las estaciones de servicio. Acá, en todo caso, la mayoría lo que está haciendo es se acaba y vos vas a recorrer estaciones de servicio y no vas a encontrar el producto. Correcto. Pasó este fin de semana hubo un faltante importante en muchas estaciones de servicio y la gente tuvo que recorrer estaciones para conseguir el producto. ¿Y qué pasa con los mayoristas? Y con el mayorista, el problema es este que te estoy diciendo, que tienen un sobreprecio del 25% por arriba del precio del surtidor. Ese precio se traslada a las grandes empresas, las empresas de colectivo, los ingenios, están pagando hoy el combustible con un sobreprecio importante. O sea, parece mentira, pero vos mientras más compras, más caro te cuesta el combustible. Me parece una cuestión anacrónica, digamos, tendría que ser al revés. Las empresas de colectivo ayer a la 1 de la tarde tuvieron reunión con el Ministerio de Trabajo y plantearon este tema, es decir, tenemos hoy un problema adicional que es el precio del gasoil, quieren algún tipo de compensación, porque están pagando un sobreprecio. Sí, y lo peor es que no lo están consiguiendo. Definime qué es mayorista, dame ejemplo. Me dijiste la empresa de colectivo. Claro, es cuando una cisterna, en vez de descargarse en el surtidor, se va y se descarga en la cisterna del cliente. Que son los que consumen mucho combustible. Esas personas tienen su cisterna propia y las estaciones de servicio les descargamos. Las estaciones o los mayoristas de combustible. O sea, con todo el trámite menos administrativo, todo, tenés que pagar más. Y ese sobreprecio me decís que a veces ha llegado hasta el 20%. 25%, en este momento está un 25%. Por arriba del precio del surtidor, lo cual te da la pauta de cuál es el precio que debería tener el combustible o aproximarse al 30% que vos decías. Esta no es una época de mayor consumo en Jujuy, ¿no es cierto? Ahora empieza la época, sí, en mayo empieza nuestra época. Tiene que ver con la zafra, ¿no es cierto? Con la zafra. La zafra es un gran consumidor de combustible, de gasoil. ¿Y por qué? Por el transporte, por la cosecha, y la verdad es que no sé cómo se va a enfrentar esta zafra si no se soluciona o si no se revierte esta situación. Claro, ahora la Esperanza, la Edesma, son también mayoristas, deben tener sus propias cisternas, pero claro, se consume en el cupo de Jujuy también. Sí, se consume en el cupo de Jujuy y algunas compran directamente YPF mayorista con un sobreprecio. No sé qué límite tienen para la entrega. En el caso de otras petroleras como la que yo comercializo, hay límite y no te entregan un litro más. O sea, te cumplís con ese límite y te quedas sin combustible. Por lo tanto, tampoco podemos proveer de combustible a estas empresas. Con la nafta no estás teniendo problema. Con la nafta no estamos teniendo este nivel de problemas. Tenemos cupos, pero amplios, grandes todavía. No sé, por eso también pueden haber encontrado estaciones de servicio sin nafta, porque las petroleras están mandando menos, pero bueno, no tiene la altura la problemática como la del gasoil. Hoy el paro que tiene el transporte hoy, ¿los perjudica a ustedes? O sea, la gente que le trae el combustible, ¿está en el paro de esto o no están en ello? Algunas petroleras sí, a otras no, porque otras traen desde transporte propio también. Transporte propio y desde sectores más cercanos,
que no están específicamente en el sector núcleo donde está el paro. Así que cuando falta gasoil no está faltando por la falta de transporte, sino por el cupo. Por el cupo. Principalmente va a ser por el cupo. Puede ser que también el transporte agregue más a este faltante, pero el problema fundamental es el cupo de combustible. ¿Cómo lo identificás a este problema en las otras regiones núcleo? Por ejemplo, hoy lo que está pasando en el centro del país, ¿no es cierto? Yo recién daba un ejemplo de cómo se mueve la producción de soja, por ejemplo. Y se mueven camiones, todavía es ínfimo lo que es el tren, digamos, y hoy hay un problema realmente serio, están los puertos casi parados, ¿no? Sí, yo creo que limita todo, creo que el gasoil es el motor de una producción, de la producción, y si le ponemos límite al gasoil, le estamos poniendo el límite a la producción. Ustedes viajan permanentemente porque, no sé, la otra vez me comentaba la gente de Action que habían estado, todos los estacioneros de Action debe haber estado hablando en el orden nacional. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué se ve como salida de esto? Nosotros vemos que estamos cometiendo los mismos errores que ya cometimos en otras épocas. No nos podemos olvidar que en otras épocas nos quedábamos sin combustible y teníamos que esperar que los camiones lleguen para que la gente pueda cargar. Habían innumerables colas en las estaciones de servicio, se fundieron la mitad de las empresas. Ese cuco nos está persiguiendo, ese cuco está muy cerca. Creemos que si no hay políticas que cambien esto, realmente estamos llegando a esa situación. Simplemente en este mes, si pensamos que vamos a tener el 50% menos del gasoil que teníamos, también las estaciones de servicio ganan un porcentaje de ese gasoil que se vende. Vamos a tener un 50% menos y hay muchas que no llegan a poder pagar a sus empleados. O sea, empezamos a ver que de nuevo se nos acerca ese cuco que es del faltante de combustible y del cierre de estaciones de servicio. A ver, ustedes tienen un porcentaje sobre el valor de venta de combustible, ¿sí? De ese porcentaje tienen los estudios hechos que para poder cubrir sus costos, llámese sueldo, luz, impuestos, ¿verdad?, necesitan la venta de una X cantidad de litros. Cuando ustedes le empiezan a bajar al 50 este cupo, ¿cómo quedan respecto de ese límite? ¿Quedan en la nada? ¿Empiezan a trabajar a pérdida? Porque leía un informe, que era una declaración, no un informe, perdón, que decía que iban a tener que empezar a suspender o a despedir gente si es que bajaba del 50. ¿Es equivocado? ¿Cómo es ese número? No, sí, eso es real. Eso es tal cual. Nosotros ganamos un porcentaje de lo que vendemos. Si me van a mandar la mitad de lo que yo necesito vender, evidentemente estoy ganando la mitad. Y también me sobran empleados porque no tengo, no podemos pagarle, empiezan a haber inconvenientes en las estaciones de servicio. Entonces me parece que es urgente, importante que se revierta todo esto. ¿El gas tiene problemas similares hoy? Hablo del gas de ustedes, ¿no? Del gas comprimido que se vende a estaciones de servicio. Hoy no. Hasta acá no. Hoy no, pero en el invierno nos dicen que sí. Ya empezaron a mandarnos un informe diario de cuánto gas podemos disponer cada una de las estaciones de servicio. Es como que te van advirtiendo lo que se viene. Y cuando llega un momento donde falta el gas, nos pasan un informe en donde nosotros no nos podemos superar esa cantidad de gas en la venta. Esperemos que no sea, esperemos que se resuelva también, porque si no esto agrega un condimento más, un problema más a las estaciones de servicio. Ustedes en los contratos que tienen es lo que se considera, ¿cómo es el nombre? Reprogramable, o sea que se puede bajar, digamos. Los contratos de ustedes no son fijos, digamos. Hay algunos que son firmes y otros que no. Todo depende del momento que lo firmaste, pero el firme significa que es una cierta cantidad de metros cúbicos. Después de eso, si vos vendés un poquito más, te pasás de esa cantidad de metros cúbicos y entra, tiene una multa importante. En el caso de los que no son firmes, en algún momento determinado, Gasnor manda un informe de que podés vender como máximo tal cantidad por día y no podés superar eso. Y si no cumplís, te van y te cierran la estación de servicio directamente. Correcto. Ahora, de todas maneras, la multa me imagino que debe ser para vos mucho más significativo. Si no, cierro, porque si no, después la multa me hace trabajar a pérdida. Así es, totalmente, así es. O sea, si no tenés el límite que tenés, no lo podés pasar, porque si no, realmente no te conviene. Es perder plata. Silvia, es un indicio, digamos, lo que te pueden ir diciendo los expendedores de gas, es decir, te voy pronosticando a futuro que te voy a entregar tanto. ¿Qué significa esto? ¿Ya te están pronosticando que te van a bajar mucho?
Y sí, yo creo que sí. Yo creo que si no se resuelve el tema de la importación de gas, el gas que se necesita en el invierno, si tenemos un invierno crudo, que espero que no sea así, vamos camino a eso. Vamos camino a eso, vamos camino a las limitaciones, vamos camino a lo faltante del gas también. Otra problemática más para todo este sector. Claro, el gas me imagino que es distinto, o sea, vos no es que lo tengas guardado en un... El gas está en la red, y vos no podés usar más de esto, vos tenés que frenarlo, digamos, no es como el combustible que no lo tenés. Sí, ya hemos pasado en algún invierno donde pasaba Gasnor y cerraba directamente a las estaciones de servicio, las clausuraba por horas, por un día, porque no había el gas suficiente para el servicio domiciliario. O al primero que le cortan es a la industria, al segundo es al GNC. Correcto. Hoy hay una ecuación que es variable, digamos. Yo en el gasoil estoy teniendo un cupo del 50, en nafta no lo estoy teniendo, en el gas no lo estoy teniendo. Puede haber un equilibrio en la estación de servicio, pero han empezado a conocer casos de gente que está suspendiendo personal, dando vacaciones anticipadas. Han empezado a tener casos, hablo de Jujuy, ¿no? Después me contás el orden nacional. Sí, la problemática está específicamente en este momento en las estaciones de servicio blancas, las estaciones de servicio que no tienen bandera, que no tienen un contrato. Esas estaciones de servicio tienen que comprar el combustible en el mercado mayorista. La única opción que tienen es un combustible muchísimo más alto, no consiguen el producto, entonces están por una situación crítica. Sí tengo conocimiento. Acá no hay muchas, en el interior sí, y en San Salvador hay 2, pero la problemática es grave. Esas directamente están al borde de la extinción, sí. ¿Y qué está pasando en el centro? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué dicen los estacioneros? ¿Se están empezando a despedir gente? ¿Están empezando a cortar esto? Todavía estamos en el límite, todavía yo creo que este fin de mes vamos a empezar a tener novedades con respecto a este tema, porque es cierto, cuando cerremos fin de mes y no alcance para pagar los sueldos, vamos a tener que empezar a tomar determinaciones. Biocombustible. Yo recién me contaba a la gente en el editorial de que, bueno, Argentina hace muy poquito, el año pasado, a mediados de año, no recuerdo la fecha, pero tomó una disposición donde, no en el caso del alconafta, o sea, no la mezcla de la nafta con el alcohol, sino la mezcla del gasoil con el aceite de soja, sí había bajado la proporción. Nosotros podíamos cortar hasta el 10, se cortó hasta el 5. La realidad es que estamos en condiciones técnicas de cortar hasta cerca del 20, digamos, sin ningún problema. Es una alternativa, o sea, porque uno por ahí habla con demasiada simplicidad de esto, de lo poco que conoce del periodismo, pero en el caso tuyo de estar un poquito más metido en el tema, ¿es factible hacer esto? ¿Se puede hacer rápido? Sí, es factible. Sí, es factible. No sé si tan rápido, porque hay que reactivar a un sector que lo han desactivado, que se ha desactivado. Pero yo creo que Argentina, al producir soja, tiene todas las posibilidades de que esto se reactive. Sí sé también que había problemas con el precio del producto, que no se le quería reconocer el precio real que tenía el biocombustible. Pero me parece que es una opción que el gobierno nacional debe analizar seriamente, que se la debe replantear, porque creo que puede ser una pequeña ayuda a este faltante tan importante. Sí, lo que pasa es que el precio del biocombustible comparado con el precio del gasoil acá es una cosa. Pero si yo tengo que comparar con el gasoil que tengo que traer de afuera, ya directamente el biocombustible pasa a ser un... Sí, es una alternativa. Yo creo que sí, que es una alternativa que tendría urgentemente que tenerse en cuenta. Una opinión que ya es muy personal, digamos, o sea, no te pido tu opinión como integrante de una cámara, pero en su momento cuando se tomó esta medida de limitar el corte en el caso del gasoil, ¿fue una medida errónea? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que totalmente fue una medida errónea, porque es otra industria que vos la fomentás, que te genera fuente de trabajo, que vos generás que en Argentina se produzca, en todo caso, más soja, que usás la materia prima que vos misma estás produciendo, y que la importás virgen, o sea, la importás como semilla en vez de importarla como semilla. Me parece que era fundamental que se desarrolle esa industria, así como también en el alcohol. Yo creo que hay que seguir ejemplos de otros países. Otros países lo hacen y les va muy bien. ¿Por qué no? Que es incoherente con lo que hablamos, ¿no? Queremos ser un país verde y seguimos... Acá le estás transfiriendo recursos a la industria de los fósiles de una manera brutal, digamos. Así es. Totalmente.
Un contrasentido, Un realmente. contrasentido y una cosa que no se puede entender. Desde lo técnico, ustedes, yo soy expendedor, tengo una estación de servicio. Desde lo técnico, vender el gasoil con 80-20, digamos, 80 de gasoil, 20 o 90-10, ¿genera algo? ¿Significa algo? ¿Tienen que hacer ajustes? Nada, absolutamente nada. El gasoil, el producto a nosotros nos llega a cada una de las estaciones de servicio con una ficha de control por parte de las petroleras, que ellos controlan el producto que se te envía y que cumple con los requisitos nacionales que tiene que tener. Por lo tanto, para nosotros es exactamente lo mismo vender un producto o el otro. Hay que hacer control con los tanques, tenemos que tener siempre, para que no tenga agua, para que no tener inconveniente, pero el gasoil viene ya controlado por las petroleras. Los motores, dice que ningún problema, se lo escuchaba gente técnica decir, los autos están perfectamente diseñados. Así y los es. motores flex en los casos de... Porque encima Brasil tiene el motores flex, pero los fabricamos nosotros y se los mandamos a ellos. Y ellos usan 100% Sí, de totalmente. alcohol. O sea, Totalmente. Y lo fabricamos acá. Sí, a veces son políticas argentinas que son inentendibles, que yo no sé por qué motivos se manejan de esa manera, donde podríamos tener realmente soluciones rapidísimas. Hoy se habla de la posibilidad de un cambio en la cabeza de YPF. No te pregunto de eso porque es una cuestión política, pero ¿cómo puede YPF ayudar rápidamente a encontrar una solución en esto? O sea, a lograr tener mayor producción de gasoil y que tengamos una salida. ¿Qué política hay que hacer? Creo que YPF es la cabeza nacional, o sea, YPF tiene la mayoría, regula todos los precios y es el vendedor mayoritario en la Argentina. YPF tiene en sus manos la solución. La solución es... Creo que un error muy grave fue el planchar el precio del combustible el año pasado. El precio del combustible tendría que haber acompañado a la inflación, porque el precio del combustible del año pasado subió un 20%, cuando tuvimos una inflación de casi un 60%. Las empresas no van a trabajar a pérdida, las empresas no van a producir, no van a importar un gasoil, como vos decís, más caro de lo que cuesta en el mercado interno. No van a producir una cosa que les sale más caro y no la quieren entregar. Y los argumentos son claros de las empresas productoras de combustible. YPF maneja el precio, porque como es una empresa del Estado, maneja el precio y si le da pérdida, si le da ganancia, le da ganancia. Creo que fue un error muy grande, creo que lo tienen que corregir urgentemente. Creo que tienen que ver, ellos mismos no están entregando el producto por algún motivo. Claro, lo que pasa es que el YPF lo pagamos entre todos nosotros por impuestos. Es la única que no exporta. O sea, así es. Se da el lujo ese porque, bueno, tiene que tratar de regular y que haya mercado acá. El resto todo exportan y cada bandera es distinta también, ¿no? Así es, cada una maneja distinto. Shell, que Action, así es. Todas tienen sus particularidades, digamos. Pero aunque hoy diga YPF, bueno, soltamos esto, las inversiones no son inmediatas, nos va a llevar... O sea, no nos vamos a salvar este año del invierno de la crisis. Desgraciadamente creo que se viene un invierno crudo, desgraciadamente se viene un invierno de faltantes de combustible importante, de faltantes de gas importante, y me parece que nos alerta a los argentinos de que hay que cambiar la política, evidentemente de energética. Yo, desde la ignorancia de uno, ¿no? Porque yo siempre escucho vaca muerta, vaca muerta, vaca muerta, pero la realidad es que creo que vaca muerta tiene una vida duradera de 20, 25 años. La matriz productiva de vaca muerta no tiene una vida extensa. Podremos tener todas las reservas que quieran, pero yo veo que el mundo camina hacia la electromovilidad, o sea, vamos camino a un mundo distinto, digamos, totalmente distinto. Totalmente. Yo creo que sí, que vamos a un camino totalmente distinto, pero también a vaca muerta no se le hicieron las inversiones que tenía que haberse hecho, no se hicieron los gasoductos que se tenía que haber hecho. Nosotros, el gas de vaca muerta no llega al norte argentino. Nosotros, el abastecimiento del gas del norte argentino es boliviano, es de la importación. Entonces había una obra que se tenía que realizar que unía el gasoducto del norte con el gasoducto del sur y por algún motivo político no se realizó. Ni siquiera se ha terminado el gasoducto que lleva a los grandes centros urbanos de Buenos Aires, que son 500 y pico de kilómetros, y de ahí teníamos que traer el otro que llegaba acá en Palmar, casi en Salta. Ni uno ni el otro. Y se iba a licitar hace 2 meses. Todavía no lo hemos licitado, seguimos dando vueltas. Yo no entiendo por qué no nos despertamos y empezamos a generar los cambios que necesita la Argentina. Claro, pero... con el que converso parece todo tan sencillo así en la charla, decir, pero ¿por qué estas cosas
no se hace, no se avanza ni para un lado ni para el otro, porque no tenemos soluciones por ahí a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. O sea, realmente llama la atención, no sé, yo quisiera que urgentemente el gobierno nacional tome cartas en el asunto y empiecen a solucionarse todos estos problemas. ¿Qué gobierno nacional? Porque acá creo que hay una diferencia ideológica grande, me parece que hay, o sea, porque no nos engañemos, YPF lo maneja la Cámpora, o sea, hoy hay toda una, hay que ver qué piensan de un lado para saber hacia dónde vamos a ir, y ahí es donde uno no ve puertas que se abran, lamentablemente, ¿no? Así es. Así es, da pena que esto pase en la Argentina, da pena que no manejemos las empresas con la seriedad que hace falta para no llevarla a la Argentina a un desastre. Bueno, en síntesis, yo el fin de semana me quiero ir a Tucumán, quiero ir a visitar amigos. ¿Qué hago? ¿Tengo gasoil? ¿Tengo para sacar acá? Cuando vaya allá voy a encontrar problemas. ¿Cómo está la ruta? Quiero ir a visitar a mi hijo a Córdoba. Es un drama hoy, ¿no? Sí, yo le digo a todos mis amigos, vayan con un auto de nafta, primera opción. Segunda opción, si van con un auto a gasoil, carguen en todos los lugares donde vean que hay gasoil, porque van a encontrarse con más de una estación de servicio sin el producto. Es fundamental que vayan cargando, como en algunas otras épocas. En la zona de Rosario, de Santa Fe, dice que ya están cargando 15 litros. Acá todavía no, ¿no? Acá no. Acá la política que yo vi que tomaron... Ni Salta, ni Tucumán, todavía no. La política que están tomando las estaciones de servicio es cargo y cuando se acaba, se acaba. Y por eso es como hemos visto el fin de semana, estaciones de servicio sin combustible. No me peleo con nadie. No hay más, cruzo la manguera, pongo una barrera. Eso es lo que estamos haciendo. Porque si no, sos el chivo expiatorio, te ligás toda la bronca de la gente, se termina ligando. Así es. Silvia, ¿te ha quedado algo? No, creo que está claro. Sumar? Esperemos que no desesperar, porque en la realidad, cuando empieza a faltar producto, lo que la gente hace intuitivamente es ir a buscarlo al producto y desesperado. Cuando también se genera esa ansiedad, también genera faltante. Lógico, todos tenemos el tanque Así que lleno. bueno, yo les digo que sí, que hay problemática, pero no corramos a las estaciones de servicio a buscar el producto, porque si no vamos a generar más desabastecimiento. Todos corremos a tener el tanque lleno cuando antes no lo sabíamos tener, entonces vaciamos las estaciones de servicio. Así es. Te agradezco mucho la visita. No, gracias a vos. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo martes, acá a las 14 horas. Y este programa usted lo puede volver a ver en la frecuencia 4 del Canal 4 mañana. No se olvide. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos.